Palabras de aliento esta noche. Quiero por favor que usted reconozca que tenemos un Dios bueno y maravilloso. Y voy a aprovechar los minutos que me quedan para poder glorificar su nombre y decirle a Dios, Señor, y es que sin ti, sin esas palabras, nuestra vida no sería la misma. Dios nos ha alentado. Dios está interesado en que nuestro corazón esté alentado. Si tu corazón está alentado en Cristo, en las cosas de Dios, querido hermano, yo te aseguro que Dios usará tu vida, tu disposición. Yo te puedo asegurar que un corazón alentado mira a Dios como lo que es un buen Dios, un buen Padre. Nuestros ojos mirarán a Dios con esa mirada esperanzadora de que tenemos a un buen Dios vivo, verdadero, cariñoso, misericordioso, que muestra su gracia. Pero Dios nos alienta a que seamos así. Y esta noche vamos a leer un texto porque veremos que tenemos a un Dios de aliento. Si tú crees que tienes un Dios vivo y verdadero, escribe amén. Si tú crees que esta noche tienes un Dios que te motiva todos los días y te alienta a levantarte, escribe amén. Si tú crees que tienes un Dios maravilloso que te perdona de tus pecados, que te perdona de tus errores, escribe amén. Yo sé que esta noche hay gente que necesita el aliento de Dios. Mientras otros se preguntan, ¿escucharé o no escucharé este programa? Hay otros que definitivamente dicen, necesito el aliento de Dios. Mientras otros están pensando si dejar la estación de radio cristiana o le cambio a la música, a lo mejor en la música estoy más alegre que este programa de radio. Estás equivocado, porque el aliento de Dios estará en tu corazón esta noche. Hay mucha gente que todavía está pensando si se alienta con la quincena, si se alienta yendo a una fiesta, si se alienta con la cerveza, el alcohol, la droga, la pornografía. Eso es vanidad. Pero esta noche yo te voy a hablar de un Dios de aliento que motiva tu vida. Y si tú crees que Dios puede motivar tu vida, tú que me estás escuchando en redes sociales, escribe amén y da testimonio de que tenemos un Dios que sabe alentar nuestra vida. Deuteronomio capítulo 3, versículo 2 será el texto. Y en este momento aprovecho el tiempo, confiando en que Dios añadirá a más personas a las redes sociales. Deuteronomio capítulo 3, versículo 2 dice la palabra de Dios: y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo, con su tierra, y harás como con él, como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. Yo no sé usted, pero muchas veces yo tengo miedo de la vida. Yo tengo miedo del mañana, del futuro, de la enfermedad. Y qué hermoso cuando abro la Biblia y hay un texto que me dice, no tengas temor. Cuando Dios me inspira a leer la Biblia y me habla a través del Espíritu Santo, y en la Biblia me sale un versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos que están a mi alcance, como yo estoy contigo, o Salmos 23, Jehová es mi pastor. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito: alentar nuestra vida. En esta ocasión, Dios permite que su pueblo, el pueblo de Dios, está a punto de pasar por una de las tierras más peligrosas. Y dice la palabra de Dios que Dios le dice a su siervo, no tengas temor, vas a pasar por donde hay gigantes, gigantes malos que querrán destruir tu vida. Pero quiero que sepas algo, les dice Dios, así como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón, así harás con él. Esta noche oramos para que Dios bendiga su palabra, un Dios de aliento. Oramos. Señor, bendice tu palabra, te necesitamos, porque separados de ti nada podemos hacer. Sé que hay gente esta noche que le está pensando, ¿qué haré? ¿Escucho, no escucho? ¿Podré otra vez volver a motivarme? Pero Señor, ellos, tú que los conoces, yo te pido con todo mi corazón que hables, Padre, a sus vidas, que nos vuelvas a alentar. Te necesitamos, mi Dios, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos de ustedes esta noche necesitan aliento? Dos niños estaban jugando sobre el hielo
En esta zona, en el invierno, los lagos se convertían en hielo. Sorpresivamente, mientras los niños jugaban, el hielo se rompe y uno de los pequeños cae en el agua fría. Pero la corriente lo arrastra hacia abajo, de donde hay todavía un bloque de hielo, quedando atrapado entre el agua y una capa grande de hielo. El otro niño, al ver lo que pasaba y sabiendo que le quedaba muy poco tiempo de vida a su amiguito, tomó como pudo una piedra que estaba al lado de un árbol, corrió hacia donde estaba la cara de su amiguito, es decir, abajo del hielo, y con mucha fuerza comenzó a golpear el hielo hasta que lo rompió. Cuando abre el hielo con esa piedra, estira su brazo y saca a su compañerito y lo abraza y le da calor. Llegan los bomberos, los paramédicos y quedan sorprendidos al escuchar cómo un pequeño, con una sola piedra, con poca fuerza, pudo haber roto una gruesa capa de hielo que era casi imposible. Pero un ancianito que estaba lejos mirando desde una casa, el cual no podía ayudar, el cual solo estaba sentado mirando, se acercó después de rato y dijo: yo sé cómo lo logró. La prensa le preguntó al ancianito: ¿cómo es que este niño logró romper esta capa de hielo? ¿Puede usted explicarnos cómo le hizo? El ancianito respondió: lo logró porque no había nadie quien le dijera: no puedes hacerlo. Lo logró porque no había nadie quien le dijera: no puedes hacerlo. Esta noche quiero hablarte acerca de las palabras de aliento que Dios nos ha dado a través de la Biblia. Pero así como hay palabras de aliento, también hay palabras de desaliento. Hay palabras que nos lastiman, que nos bloquean, que nos hacen caer, tropezar, y que lo único que quieren estas palabras normalmente es crear un efecto negativo en nuestra vida. Y yo creo que nacimos para más. Yo sí creo que Dios nos ha dado vida, vida eterna, nos ha salvado. Y si todavía estamos con vida, porque podemos hacer más. Y Dios ha dado poder a las palabras que salen de la boca. Así como la fe viene por el oír, el desánimo también viene por el oír. Yo quisiera que te centraras en las palabras de Dios. Hay palabras que Dios tiene para tu vida. La palabra de Dios, aún la Biblia, es la voz de Dios que intenta animar tu vida, y tú deberías escuchar aquello que te anima y deberías desechar aquello que solo viene a perjudicar tu vida. Deberías ser sabio para escuchar la palabra de Dios. Dios ha dado poder a las palabras que salen de la boca, y las palabras influyen en la vida de las personas. Toda palabra que es dicha con gracia siempre motivará el corazón del ser humano. Y vemos aquí en esta historia de Deuteronomio capítulo 3, versículo 2, que Jehová le habla a Moisés. En esta historia vemos al ejército de Israel, el cual está formado como soldados, escuchando la voz de Moisés, recibiendo instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Israel, el pueblo de Dios, en ese camino rumbo a la tierra prometida, acaba de tener una batalla contra Sehón, y tal parece que ahora va a pelear contra otro rey malvado que se llama Og. El pueblo de Israel, algunos están desalentados, otros están heridos, otros están pensando: acabo de tener una batalla, una guerra, y ahora voy a tener otra peor que la anterior. Y ahí vemos que escuchan que Og es un rey, es un gigante, el famoso rey de Basán, el cual ya los está esperando con ejército y armas. Ahora, ¿tú qué le dices a una persona que está enfrentando batallas, luchas, guerras, y que también las seguirá enfrentando? ¿Tú qué le dices a una persona que está enfrentando la muerte de un ser querido, la enfermedad? ¿Qué le dices a una persona que le ha estado yendo mal, que está luchando por un sueño y simplemente tiene problemas? Vemos que Moisés forma el escuadrón. Hay gente lastimada, hay gente herida, y Dios lo sabe. Y vemos aquí en el versículo 3, capítulo 3, Deuteronomio capítulo 3, versículo 2, que Dios le dijo a Moisés. Y Moisés lo que escucha lo dice al pueblo, y dice Moisés: me dijo Jehová. Y todos prestan atención. Algo dijo Dios. Y Moisés les dice: me dijo Jehová,
No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Con esto que hemos escuchado, si viene de Dios, deberíamos creerle. Si viene de Dios, deberíamos creerle. Muchas veces cuando nos sentimos desalentados, normalmente vamos a papá o vamos a mamá, figuras importantes en nuestra vida. Y puede ser que el jefe nos haya dicho de todo, puede ser que alguien nos haya bajado la moral, pero cuando mamá o papá te dice, hijo, tú puedes, hijo, levántate, hijo, yo estoy contigo. En ese momento esas palabras encienden un fuego dentro de nuestro corazón. Alguien dijo que hay 3 palabras que animan la vida de todo hombre. En este caso hablaré del hombre masculino, pero realmente pienso que aplica en todos. La voz de tus padres, para que aplique en hombre y mujer. La voz de tu pareja y la voz de tus hijos. Son voces que alientan tu vida. Que tu padre te diga, hijo, tú puedes. Que tu esposa o tu pareja te diga, no te des por vencido. Que tu pequeño hijo, que tu pequeña hija te diga, mami, papi, ayúdame, tú puedes. Son palabras que activan dentro de nuestro corazón un poder para seguir adelante y tenemos fuerzas para luchar. El ejército de Israel está a punto de entrar a la tierra de Basán. Un rey gigante, Og es su nombre, va a pelear contra ellos. Y muchos de ellos ya están cansados, se han dado por vencidos, están en su mente peleando con ellos mismos. Muchos incluso ya no quieren seguir caminando. Y vemos aquí en el punto número 1 ¿qué les dice Dios? Bueno, número 1, Dios les da palabras de aliento. Dios les da palabras de aliento. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo que habita en Hesbón. Sigue adelante. Estás a punto de llegar, son las palabras de Dios. No vuelvas atrás estando tan cerca. No tengas temor, yo soy más grande que los gigantes de tu vida. Me llama mucho la atención la manera en cómo Dios anima a los cristianos. No tengas temor de él. Yo te aseguro que lo he puesto en tu mano. Yo te aseguro que eso ya está vencido y nosotros deberíamos creer en el Dios que ya está en el mañana. Israel, el pueblo de Dios, ya había visto la mano del Señor allí en las plagas. El pueblo de Dios vio cómo Dios abrió el mar rojo. Una vez estando en el desierto, Dios mandaba el maná todas las mañanas y todas estas obras divinas ellos las habían visto. Pero parecía que el corazón de ellos muchas veces se apocaba, es decir, se apagaba. Y ellos necesitaban otra vez palabras de aliento del mismo Dios para seguir adelante, y una vez que Dios las entiende se las da, porque tenemos a un Dios que no es injusto, que conoce nuestras debilidades, sabe que muchas veces somos vacilantes, el Señor nos conoce, Él nos creó, muchas veces somos emocionales, muchas veces no queremos levantarnos de la cama, tenemos, ¿verdad?, la cobija hasta la cabeza, son las 12 del mediodía, no tenemos ánimo, somos personas que días atrás estábamos bien animados en las cosas de Dios, involucrados en la familia y de buenas a primera, el Señor nos conoce, necesitamos aliento y Dios nos lo da. Tenemos a un Dios tan maravilloso, tan compasivo, que no nos acusa de lo que estemos viviendo, que no nos aplasta, no nos ridiculiza. Tenemos un Dios que sabe nuestro potencial porque en Cristo estamos. Tenemos un Dios que sabe que con palabras de aliento podemos volver a levantarnos porque necesitamos una palmadita. Y si viene de Dios, querido hermano, nuestra vida se impulsa otra vez. Israel había visto la mano de Dios y necesitaba aliento de Dios. Si tú necesitas aliento esta noche, lo vas a encontrar. Todas las palabras tienen un efecto. ¿Qué provocaron estas palabras? Mira lo que dice el versículo 3. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 3, Deuteronomio capítulo 3. Ahora vamos a ver el versículo 3. Y Jehová entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo,
al cual derrotamos hasta acabar con todos. Escucha, un versículo antes, ellos estaban formados, recibiendo las instrucciones y el ánimo de Dios. El libro de Deuteronomio es una recapitulación de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y Moisés nos está contando en el libro de Deuteronomio su propia historia. Esto ya había pasado y Moisés se sienta y nos vuelve a describir todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Éxodo y después del Éxodo. Y en un versículo Moisés recuerda y dice, les voy a contar cuando mi pueblo tenía miedo, teníamos miedo. Versículo 2, el aliento que Dios nos dio. Pero ya para el versículo 3 nos da testimonio de lo que el pueblo hizo gracias al ánimo que Dios les dio. Versículo 3, y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, a cual derrotamos hasta acabar con todos. ¿Sabes qué te voy a decir? Tú hoy tienes miedo, tú hoy estás temeroso pensando qué va a pasar, y Dios te está diciendo, confía en mí. Para el otro versículo, querido hermano, por fe en el Señor, si confías en Él, Él ya sabe dónde vas a estar. Él ya sabe que vas a seguir adelante. Él ya sabe que lo vas a lograr. Tan solo confía ahorita que el siguiente versículo, querido hermano, ya está escrito por Dios. Tienes que creer. ¿Qué provocaron estas palabras de aliento? Provocaron una victoria. Porque por fe andamos y no por vista. No podemos ver el siguiente versículo o capítulo de nuestra vida, pero Dios ya está allá. Y cuando creemos en Dios, cuando nos alentamos, cuando escuchamos sus palabras, lo único que provoca en nuestra vida es victoria. Yo lo creo. Pero no solo fue una victoria lo que provocaron las palabras de aliento, fue una victoria que humanamente hablando era casi imposible. ¿Quién era Og? Og, el famoso rey de Basán, fue el último representante de una raza de gigantes, los famosos Refaim. Medían aproximadamente 4 metros de alto. ¿Sabes cuánto es 4 metros? Mira hacia arriba de tu techo, más alto que tu techo. ¿Cuánto mide una pared? 3 metros, ¿verdad que sí, mis amigos? Albañiles, 3 metros aproximadamente. Bueno, 4 metros. Imagínese usted la complexión de Og. Imagínese usted 1,5 metros de ancho. Casi los 2 metros de ancho. Og, rey de Basán, era un rey perverso y malvado, popular por su crueldad. De hecho, el famoso Goliat fue descendiente de esta tribu, de los famosos Refaim. ¿Se acuerda de esta historia de David contra Goliat? Goliat fue descendiente de esta tribu. Así que tenían los famosos Refaim, ellos tenían mucha historia de ser crueles y utilizaban su poder para ganar terreno. Bueno, por eso digo, era una victoria que humanamente hablando era casi imposible. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a hacer cosas que humanamente hablando son imposibles para mí, para mi capacidad, para mi conocimiento, para mi fuerza? Hermano, no somos nosotros, es nuestro Dios con nosotros. ¿Cuántos de aquí me están escuchando y pueden decir amén? Porque las más grandes victorias que tenemos en la vida no es por nuestra capacidad ni por nuestra habilidad, es porque Dios está con nosotros. Y si tú crees que Dios está contigo, escríbeme amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, y todo lo que yo tengo en la vida, todo lo que he llegado a lograr, es gracias a Él que me animó, es gracias a Él que me dio la victoria. Tú deberías tener a Dios como tu Dios. Israel, formado, temeroso, no quieren continuar porque se van a enfrentar contra Og, rey de Basán. Estoy recapitulando. Algunos con ataques de ansiedad, algunos diciendo, no, yo aquí me quedo, casi muero contra Sehón y ahora voy contra Og. Pero Dios les dice, tranquilos, respiren. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Respirar y confiar. Yo te estoy hablando de la vida real. Tenemos que detenernos un momento, meditar en quién es Dios, respirar y seguir adelante. Un respiro y adelante.
un respiro y da el primer paso. Confía en el Señor, de rodillas ante Dios y de pie ante el mundo. Pero cuando yo esté orando a Dios, yo estoy leyendo la Biblia, estoy recordando sus promesas, estoy retroalimentándome, estoy llenándome del poder de Dios para seguir adelante en esta vida, la cual no es fácil. Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así Israel terminó venciendo lo que ningún hombre humano podía vencer. Og había tenido muchas victorias. Su primera derrota fue contra aquellos que creyeron en Dios. Y esto nos enseña que cuando nos es imposible hacer algo y aún así lo hacemos, entonces Dios estuvo con nosotros. Los israelitas no tenían posibilidades, pero ganaron. Y vemos que Manasés se quedó con esa tierra. Manasés se quedó con esa tierra. Deuteronomio capítulo 3. Vamos a ver el versículo 13. ¿Cómo es que recibió el pueblo de Israel la bendición? Versículo 13 dice la Biblia. Y el resto de Galaad y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Todo lo que podemos llegar a tener, Dios lo arrebató con su poder y nos lo ha dado a nosotros. ¿Quién diría? ¿Quién diría que llegaríamos hasta donde estamos si no fuera por Dios? ¿Quién no diría, querido hermano? No importa los problemas que tengamos, toma aliento de tu Dios, toma aliento de Dios. Número 1, dije, Dios alienta a su pueblo, les da palabras de aliento, las palabras tienen poder. Y yo quiero aplicarlo a tu vida. Acuérdate de la palabra de Dios. Acuérdate de que existe la Biblia. Toma fuerzas en ellas. Medita la palabra de Dios. Escribe la palabra de Dios. Recuerda la palabra de Dios. Atesora la palabra de Dios. Y si es posible, medita siempre en lo que Dios ha hecho contigo. Acuérdate de lo que Dios hizo en tu pasado. Porque el pueblo de Israel se me andaba desanimando por olvidar lo que Dios había hecho con ellos. Vamos a ver otro texto. Dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 135, versículo 10 y 12. Destruyó a muchas naciones, dice el salmista, y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. ¡Oh, qué curioso! Estamos hablando de Og en el libro de Deuteronomio y lo menciona el salmista en Salmos más adelante. Quedó historia de lo que Dios puede hacer. Dice la Biblia, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Todo eso que quedó escrito, todo lo que Dios ha hecho en ti, tómalo como un recordatorio de que Dios puede ayudarte con lo que venga mañana. Dios lo hará en tu futuro, querido hermano. Dice Deuteronomio capítulo 3, verso 21, ordené también a Josué, aquí está hablando Moisés, en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Escucha, eso le quedó como memoria, como recuerdo, pero los recuerdos de victorias que Dios nos permite tener no son solo para olvidarlos, no son para eso, son para recordarlos. Y le dice a Moisés, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. ¡Qué hermoso! Lo aprendiste, Moisés, excelente. Recibiste palabras de aliento, te sirvió para la victoria y ahora le estás transmitiendo palabras de aliento a Josué. Eso es haber aprendido a escuchar la palabra de Dios. Recibimos palabras de aliento y las transmitimos, dice Moisés, Deuteronomio capítulo 3, versículo 21. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron, eso ya es un archivo, todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho en aquellos dos reyes, así hará Jehová a todos los reinos a los cuales pasarás tú. Entonces, querido hermano, esta noche estamos hablando acerca de las palabras de aliento que Dios nos ha dado. No tengas temor de él, le dijo Dios a su pueblo. Y menciona dos veces esta palabra. En el versículo 2 estamos viendo Deuteronomio capítulo 3, versículo 2. Dios le dice a su pueblo, no tengas temor de ellos. Y lo vuelve a repetir en el versículo 22, no tengas temor de ellos. Querido hermano, si hacemos caso a las palabras que Dios nos da, yo te puedo asegurar que la historia de mi vida o de tu vida sería diferente.
Pero punto número 1 dije, Dios da palabras de aliento. Ahora, punto número 2, así como Dios nos da palabras de aliento, somos responsables de la motivación de los que están al lado de nosotros. Porque Moisés lo aprendió muy bien, se lo transmitió a Josué. Y es que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 3, versículo 28, que Jehová le dice a Moisés, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. ¿De dónde vienen esas palabras? Vienen de la boca de Dios. ¿A quién se las dice? A Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Deuteronomio 3, 28, y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Esto me parece muy interesante. Dios quiere que aprendamos a animar a los demás. Le ordenó que comisionara a Josué como nuevo líder y además lo alentara para su nuevo cargo. Y esto nos enseña que tú y yo somos responsables de las personas que están a nuestro cuidado. Hermanos, familia, niños, compañeros, amigos, todos aquellos que son influenciados para nosotros. Dios le dijo, fortalécelo y anímalo. Y deberíamos ser cuidadosos cómo le hablamos a los demás, sobre todo a los que están a nuestro cargo. Porque si en tu familia, y esto no es positivismo, esto no es psicología, esto es palabra de Dios, si en la familia tú le sabes hablar bien a tu familia, querido hermano, querida hermana, ellos mismos se van a motivar para hacer las cosas bien. Pero si tú eres de esos padres que le dice a sus hijos, burro, cabezón, cabeza hueca, cabeza de chorlito, se bloquean los niños. No estás viendo que ahí está y tú no lo ves cuando te pide algo tu papá. Y esas palabras no solamente entorpecen la vida, lastiman el corazón. Y dice Dios a Moisés, tú vas a animar a Josué. Moisés, vas a ser responsable de Josué. Y es que en la Biblia Dios nos responsabiliza por el ánimo de los que están a nuestro alcance. Por ejemplo, Moisés fue responsable de Josué. Elí, el sacerdote Elí, fue responsable de Samuel. ¿Cómo? De animarlo, de enseñarle, de fortalecerlo, de entrenarlo, de darles palabras de aliento. Jesús, nuestro Señor, fue responsable de sus discípulos, de sus apóstoles, y ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo animando a todos, a Tomás, a quien fue un incrédulo, a Pedro, quien lo traicionó, más bien dicho, mintió. También a Judas. El Señor es un ejemplo de que tenemos que animar a los que están alrededor nuestro. El apóstol Pablo fue responsable del joven Timoteo, y nosotros, querido hermano, somos responsables de animar la vida con la palabra de Dios de los que están a nuestro lado. A veces somos más dados a desalentar que a alentar. Hay personas que están batallando, como en este caso. Vamos a seguir y vamos a regresar al versículo central, que es Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 y 2. El pueblo de Israel está formado, acaban de tener una guerra contra ahí en Esbón, y ahora se van a enfrentar contra Og, rey de Basán. Y ellos están medrosos, tienen miedo, no sabe qué va a pasar. Lo que ellos no saben es que ya está escrito que Dios les dio la victoria. Y Moisés, quien es parte de la batalla, quien sabe qué se siente sufrir, los anima. Y la enseñanza en este segundo punto es, si nosotros somos parte de la batalla, anímalos, porque sabes qué se siente. Y por el contrario, si tú no estás personalmente en la batalla, no debemos desalentar a los que están combatiendo. Dice Mateo, un versículo alterno. Ponga atención en esto porque aquí hay sabiduría. Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37 dice Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta noche estamos hablando acerca de las palabras de aliento que Dios le dio a su pueblo. Número 1, Dios nos da palabras de aliento. Número 2, Dios quiere que seamos responsables de animar a los que vienen debajo nuestro. Debemos rogarle a Dios por sabiduría. Señor, dame gracia para hablar.
Señor, ayúdame a cuidar mi boca como un instrumento de aliento para mi familia, para mis hijos, para mi iglesia, Señor, a no ser una piedra de tropiezo, Señor. Tú eres muy sabio para hablar. Dios, dame sabiduría al abrir mi boca. Pero no solo es que tú sepas hablar, sino que tus palabras puedan impulsar la vida y levantar la vida de alguien más, y que tú puedas ver el proceso de crecimiento de otra persona, hermano. Por eso debemos salir a predicar el evangelio, debemos salir a ganar almas, porque cuando tú expresas y predicas el evangelio, estás dando palabras de aliento a almas que están muertas. Estás viendo cómo Dios rescata la vida de las personas, y no hay mejor palabra de aliento que el precioso evangelio transformando la vida de las personas. ¿Cuándo fue la última vez que mostraste una palabra de aliento a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que tu boca alentó la vida y que alguien te dijo: gracias, lo necesitaba? Gracias no solo por escucharme, sino por lo que me dijiste. Lo que me dijiste era lo que necesitaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo eso? Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que nada más abren su boca para lastimar, herir, cortar. A mí no me gusta cuando alguien habla mal de otra persona, y mi esposa lo sabe. Y cuando mi esposa ve que yo me paro, me voy al baño, me voy para otro lado, cuando tenemos visita en casa, es porque no es grato que alguien en mi casa esté hablando mal de alguien. No me gusta. No les trato mal. Pueden estar en mi casa, son mi visita. Pero a mí no me gusta que alguien hable mal de otra persona. Mis padres no me enseñaron a hacer eso. Y cuando estas personas hablan mal de alguien, querido hermano, yo mejor me paro, me hago el ocupado. Dice la Biblia, Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eso deberíamos hacer. La lengua de los sabios es medicina. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste a gusto con Dios y que puedes decirle a Dios: Señor, gracias porque motivé la vida de alguien? Proverbios capítulo 15, versículo 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay personas que casi vienen a ti y su expresión te lo dice: ayúdame. Y pareciera que Dios en tu corazón te está rogando y suplicando: háblale de mí, háblale de Cristo, háblale del evangelio, háblale del Espíritu Santo, háblale de la iglesia, háblale de donde te congregas, háblale de lo que aprendiste en la predicación. Saca tu Biblia, saca tus notas, anímale. Y muchas veces cerramos el corazón y la boca también. Pero ¿cómo abrimos la boca para cosas negativas, querido hermano? Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Tú crees que esto que está escrito no lo practicó Jesús? Claro que Jesús lo practicó. No solo fue sabio para hablar, animó a las personas. A una mujer que la estaban a punto de apedrear, estaban acusándola, y cuando todos tomaron la piedra para apedrearla, y una vez que Jesús reprende a estas personas y les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y ellos empiezan a ir uno por uno y todos trataban a esta mujer por ramera, Jesús le devolvió la dignidad cuando le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y yo te condeno, vete y no peques más. Mira, Jesús practicaba en vida aquí en esta tierra, más bien dicho, en su humanidad, Jesús practicaba alentar a los demás. Y una de las cosas que Dios quiere que tú hagas es alentar a otros, alienta a los demás, pero recibe el aliento de Dios a través de la palabra. Dios da ánimo. Espero que me canse el tiempo, voy a leer solamente 3 versículos. Ageo, vamos a ver lo que dice la Biblia. Ageo, vamos al Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 4, dice la Biblia: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos da ánimo. Mateo, capítulo 9, versículo 22,
dice la palabra de Dios. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella misma hora. Un texto más, capítulo 23, versículo 11. Sígame aquí, estamos a punto de terminar. Sígame aquí, ya me pasé de tiempo, termino en 2 minutos. Hechos 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Una buena palabra puede cambiar el día y la vida de una persona. Y Dios lo sabe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo leí la escritura y decía la Biblia que Dios me perdonaba de mis pecados, yo le creí y eso me alentó a seguir yendo a la iglesia. Cuando escuché en la Biblia que Dios cambiaba las vidas, yo me animé y dije: Dios va a cambiar la vida de mi familia. La razón del por qué sigo en la iglesia al día de hoy es porque la palabra de Dios anima mi vida. La razón del por qué estoy aquí, en otra ciudad, y la razón del por qué tenemos una misión, es porque la palabra de Dios ha animado mi vida. Y yo te puedo asegurar, querido hermano, tú que me estás escuchando, que la razón del por qué tú sigues adelante es porque recibes el ánimo de Dios. Aún nosotros nos desanimamos, pero Dios nos hace cobrar vida otra vez. Y yo quiero animarte a escuchar la voz de Dios. La victoria del pueblo de Israel se dio después del desánimo. Escucha lo que te estoy diciendo. Es normal desanimarse. Es normal a veces olvidarnos de que Dios es bueno con nosotros, pero Dios no se cansará de volvernos a animar con las escrituras. La victoria de Og se convirtió en un himno de alegría, porque está escrito en Salmo 135, versículo 11. Ahí está. Vamos a leer el texto. La gente, el pueblo, lo convirtió en un himno musical, y aunque no sabemos cómo va el tono o el ritmo, la gente cantó en Salmos capítulo 135, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y dice el 11, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, hablando que Dios los destruyó. Esto se convirtió en un himno de alegría. Y qué bueno es Dios. Él quiere que sigamos en pos de Él. Él nos da alas para continuar. Él quiere que le cantes y que se convierta en un himno de alegría en tu corazón. Yo te diría esta noche, hermano, agradece todo lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo Él ha animado tu vida. Y tú también sé la razón de que alguien más se anime con Dios, que alguien más vuelva al camino, que alguien más sonríe el día de hoy, un enfermo pueda tener fe en el Señor Jesucristo, que alguien que fue declarado tal vez culpable, es verdad, pero vuelva a tener ánimo en Cristo y se arrepienta. Sé tú la razón de que alguien cobre ánimo. Y quiero terminar con primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice la palabra de Dios: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo no sé tú qué piensas acerca de esto, pero Dios te está diciendo esta noche: oye, aquí estoy, yo te entiendo, pero yo voy a animar tu vida. Y una de las cosas que Dios quiere es esta noche que recibas a Jesús como Señor y Salvador, porque la manera más efectiva de animar tu vida es diciéndote: Dios perdona tus pecados, Dios perdona todo lo que hiciste, Dios te da una nueva oportunidad, Dios te da además el aliento para seguir. El mejor, hermano, tú que me escuchas, escucha, lo mejor que vas a escuchar es: Dios te invita a empezar otra vez. Así que cobra ánimo. Cualquier cosa que hayas hecho, cualquier cosa que hayas vivido, cualquier tema, Dios ya lo sabe, y Dios esta noche te está diciendo: anímate. Pero quiero invitarte a que esta noche tú y yo podamos recibir a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que Él vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si tú escuchaste este programa, te felicito. Muchos se conectaron y se fueron desconectando. ¿Por qué? No lo sé. No sé cuál es su prioridad. A lo mejor no necesitan del ánimo. Ya lo tienen ellos al 100. Pero tú que lo necesitas,
No te vayas sin recibir a Cristo como Señor y Salvador. Creo yo que esta noche la enseñanza era para mí. Tal vez también era para ti. ¿Qué te parece si volvemos a animar nuestro corazón? Vamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es el reconocimiento voluntario de que Él puede perdonar nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y que merezco un castigo, pero Jesús perdona mis pecados. La Biblia dice en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos si lo puede hacer y repita conmigo. Padre Celestial, reconozco, Señor, que estoy desanimado. Reconozco también que me he alejado de ti. Reconozco que soy un pecador, que te he fallado y me he fallado a mí mismo. Pero esta noche, mi Dios, te pido perdón. Te pido que entres en mi corazón, que tomes control de mi vida, que el Espíritu Santo, Señor, controle mi ser. Escribe mi nombre en el libro de la vida y llévame al cielo el día que yo muera. Gracias por tu perdón, gracias por tus palabras, gracias por tu aliento que me motiva todos los días. Gracias por enseñarme, Señor, a continuar y a levantarme. Te recibo como mi Señor y Salvador. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.